Ahora sí, estoy con Erika Guevara Rosas. Ya hablé con ella en el corte comercial, ya la presenté, así que quiero aprovechar al máximo la entrevista. Erika, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte. Oye, te decía en el corte y me escuchaste. Dijeron del gobierno que no habían utilizado armas de fuego, o dijeron que al menos no armas de fuego correspondientes a las lesiones de las víctimas. Y entonces yo digo, bueno, ¿mintieron o qué? Bienvenida, Erika. Hola Fernando, gusto en saludarte como siempre. Bueno, esta narrativa de las autoridades del gobierno de la presidenta Boluarte se han venido desmantelando, así como viene surgiendo la evidencia. Estamos aquí desde hace algunas semanas con nuestro equipo de respuesta de crisis, que tú conoces muy bien, las metodologías que empleamos para documentar graves violaciones a los derechos humanos en el contexto de la represión violenta de los estados, en contextos de manifestación, de estallido social. Y lo que hemos encontrado es efectivamente que aquí se ha hecho no solo un uso desproporcional de la fuerza, sino un uso letal de la fuerza, que las fuerzas policiales y militares han utilizado armas de fuego en contra de la población y que esa narrativa de que tenían que repeler turbas violentas, pues también se viene desmantelando con toda la evidencia, con investigaciones rigurosas periodísticas y con las investigaciones que estamos realizando las organizaciones de derechos humanos, que estamos dando cuenta que en realidad ha habido ataques generalizados en contra de la población, que esta falta de distinguir entre grupos que pueden ejercer violencia y protestantes que ejercen su derecho ha sido intencional precisamente para atacar a la población que hoy día está manifestándose. Fíjate, desde el frente, vamos a decirlo así, del derecho, desde la legislación, por ahí responden esto. Y yo imagino que tú tienes conocimiento del decreto legislativo número 1186 que regula el uso precisamente de la fuerza por parte de la Policía Nacional del Perú. Esto está vigente desde 2015, desde agosto de 2015. Dice que la policía podrá usar excepcionalmente el arma de fuego cuando sea estrictamente necesario y solo cuando medidas menos extremas resulten insuficientes o sean inadecuadas. Si te vas a al 1186, este regulatorio, ¿le das cabida? ¿Tiene validez? ¿Es justificable? Bueno, no es que sea justificable o no, simplemente no se ha aplicado en el control de las manifestaciones desde el 8 de diciembre. Lo que hemos visto aquí es que no se han respetado los principios de proporcionalidad, de necesidad, de excepcionalidad. Todo lo contrario. Aquí las armas de fuego por parte de las fuerzas de seguridad no han sido una táctica excepcional, han sido una táctica frecuente, constante. Nuestros equipos estuvieron desplazados en lugares como Andahuaylas, Ayacucho, en donde lamentablemente el saldo de personas que han sido asesinadas en manos de las fuerzas de seguridad y heridas es bastante importante, no solo numéricamente, sino en términos de las condiciones en las que se dieron estos incidentes. Muy recientemente, un informe periodístico ha dado luz de cómo el ataque a la población en Ayacucho fue precisamente en este despliegue del uso letal de la fuerza, en donde asesinaron no solo a personas que se manifestaban, también a transeúntes e inclusive a personas que auxiliaban a los heridos y que se encontraban a nivel del piso y que sufrieron el impacto de balas de fuego por parte de los militares. Cuando revisamos el documento de Amnistía Internacional, hablan precisamente de que eh, hay un sesgo racial. Hay un sesgo racial que tiene que ver con un porcentaje muy elevado, el más alto, por supuesto, de indígenas. Y la pregunta que algunos hacen o tratan de, no sé, de minimizar este hecho es que la mayoría de los seguidores del expresidente Castillo eran precisamente de origen indígena y que por eso en la manifestación la mayor densidad es de indígenas, lo que trae como consecuencia estos números. ¿Esto es adecuado o no? Bueno, Fernando, yo creo que es importante mencionar que las causas de estas manifestaciones son múltiples, pero tienen un común denominador. Las personas están protestando en contra de un sistema político que no ha respondido a sus demandas de dignidad históricas, incluidas las demandas que le hacían al propio expresidente Castillo.
Es importante mencionar que efectivamente el gran número de personas que ha perdido la vida son personas indígenas, personas campesinas, racializadas, porque ahí se concentran las protestas, pero lo cierto es que en el control de protestas que se ha hecho en Lima, a pesar de que hay una represión estatal con el uso de armas menos letales como perdigones de goma, como gases lacrimógenos, no es el mismo grado de represión que estamos viendo en las comunidades indígenas y campesinas, en donde la letalidad se ha incrementado precisamente por el uso de armas de fuego, lo que te quiere decir que hay una distinción entre cómo las fuerzas de seguridad controlan las protestas en Lima y cómo se controlan en las comunidades sobre representadas de pueblos indígenas y campesinos. Pero además no es solo el tema de la letalidad, es el tema del tratamiento. Estas comunidades están siendo estigmatizadas por las más altas autoridades, incluida la presidenta Boluarte, con quien yo me reuní el día de ayer para presentarle los hallazgos iniciales de nuestra investigación, en donde efectivamente esta narrativa de estigmatizar a las comunidades como violentas, como terroristas, como financiadas por el crimen organizado sin mostrar una sola evidencia, ha generado precisamente una profunda polarización en la sociedad, al grado que cuando llegaron 9,000 personas de diferentes regiones, sobre todo de personas indígenas y campesinas, a Lima a protestar pacíficamente, no solo fueron repelidas por las autoridades, fueron perseguidas, criminalizadas. Esas escenas dantescas en la Universidad de San Marcos, en donde más de 500 policías vinieron a desalojar a personas que pernotaban por la solidaridad estudiantil, donde fueron retenidas ilegalmente sin la presencia de la fiscalía, fueron humilladas, maltratadas, y eso te muestra precisamente ese sesgo, ese racismo sistémico que permea a las autoridades del Estado. Erika, habrá limeños, sobre todo, que digan, a ver, Erika, pero ellos no son unos angelitos, incluso quemaron a un policía, han sido violentos también. ¿Qué respondes a eso? ¿Encontraron evidencia de parte y parte? Bueno, Fernando, nosotros también hemos manifestado nuestra condena frente a actos de violencia, la muerte del policía, la muerte de 100 personas que en los bloqueos han perdido la vida porque no han podido acceder a servicios de salud. Nosotros hemos hablado con la fiscal nacional, le hemos preguntado, digamos, el estado de las investigaciones sobre esos crímenes, que son crímenes que tienen que ser perseguidos por las autoridades, tienen que ser investigados. Sin embargo, aquí claramente estamos viendo que las autoridades no han distinguido entre estos grupos, en estas personas que ejercen la violencia en estas manifestaciones y quienes están ejerciendo su legítimo derecho a protestar pacíficamente. Se les ha tratado por igual, de manera indiscriminada, se ha disparado en contra de personas que han protestado pacíficamente. Nosotros hemos documentado de estos 48 casos de personas asesinadas por las fuerzas de seguridad, 12 casos de manera rigurosa. Tú conoces nuestra metodología, la misma que utilizamos en países como Nicaragua, Venezuela, Chile, Colombia, Ecuador, Bolivia, Haití, etcétera, en donde desplegamos nuestra respuesta de crisis, y lo que hemos encontrado es que las personas que han sido asesinadas eran personas que protestaban pacíficamente, transeúntes o inclusive jóvenes, en su gran mayoría muchos jóvenes, que simplemente observaban las protestas, que no participaban activamente y que lamentablemente perdieron la vida. Erika, me queda un minuto. Si en un minuto me puedes decir qué te dijo Dina Boluarte, sería maravilloso. Bueno, Fernando, rápidamente en un minuto te resumo una reunión de 2 horas en donde la presidenta Boluarte habló por más de 1 hora sin parar, expresándonos su preocupación sobre el estado de la situación política y sobre los ataques que ella personalmente ha recibido. Todo esto después de que yo le haya hecho una presentación de nuestros hallazgos de manera detallada. Ella no ha Sí. reconocido, simplemente ha dicho que ella nunca ha ordenado que se utilicen armas de fuego, sin embargo se siguen Wow. utilizando. Ella ha hecho un compromiso de apoyar a las víctimas como un gesto humanitario, sin reconocer que es la responsabilidad del Estado atender a las víctimas, garantizar las investigaciones imparciales y sobre todo poner fin a esta represión que lamentablemente continúa Ah, en muchas regiones del país. esta última declaración de Erika Guevara hace titulares mañana. Erika, me voy. Te mando un abrazo. Mil gracias por acompañarme como siempre. Pásala bien. Y también me despido de la audiencia porque se nos ha terminado el programa. Gracias, Erika. Gracias a ti, Fernando, como siempre. Saludos.